¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué mi color de piel es diferente al de otros? ¿Por qué yo soy yo y no otra persona? ¿Por qué no puedo ser un gato? ¿Por qué vivo aquí? ¿Cómo se hacen los lápices? ¿Cómo es que puedo caminar? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué? ¿Para qué? Ver e interpretar la vida como un niño, como Heidi, como una niña para la cual todo era nuevo. Las cabras, la cabaña, su abuelo, la ciudad, los modales, todo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Debo ser sincera y admitir que no fui una niña muy cuestionadora. Bueno, no tanto. Si bien sí tenía algunas preguntas, no las tenía tanto como mi hermano, quien cuestionaba absolutamente todo. Yo quizás asumía que así debían ser las cosas y que por algo estaban ahí. Recientemente leí Heidi. Me gustó mucho la forma en que ella veía e interpretaba el mundo, también sus preguntas. Las preguntas son el pegamento del aprendizaje. Esta fue una frase que dijo Juli en alguno de sus videos y que cito de forma constante, ya que es un ejemplo muy claro, al menos para mí, de cómo y por qué aprendemos. ¿Cómo aprendemos? Tengo una gran pasión por el aprendizaje, no solo por aprender en sí, sino por conocer los procesos detrás de esto. Y claramente, en este mar de conceptos y datos, me surgió la pregunta de ¿cómo aprendemos? A lo que siguió otra, ¿por qué? Y otra, ¿qué nos motiva a hacerlo? Y es algo natural y todos aprendemos igual y quiero caminar. En este trayecto reflexiono acerca de por qué aprendemos, qué nos motiva a hacerlo. Pero para empezar, ¿qué es la motivación y cómo surge en nosotros? La motivación es un estado emocional que nos impulsa a emprender y mantener una conducta con un objetivo determinado. Es una predisposición a la acción en una dirección concreta. Hablar de motivación sin tener en cuenta una meta no tiene sentido. Palabras de Héctor Ruiz Martín. ¿La motivación es importante para el aprendizaje? Más que importante, es un impulsador de este. Las teorías cognitivas de la motivación asumen el deseo natural del ser humano por aprender. Sin embargo, es distinta la motivación que tenemos hacia aprender que el hecho de aprender en sí mismo. En cuanto al aprendizaje, podemos hablar de metas por el hecho de aprender en sí, o por el rendimiento académico, el valor que le damos al conocimiento, las expectativas que tenemos de él, las motivaciones intrínsecas, el interés individual, situacional, etc. En sí hay diferentes motivaciones a la hora de aprender, sin embargo no se puede obligar a una persona a aprender. Hablemos de lo que nos interesa a la hora de aprender. Hay quienes lo dividen en intereses individuales e intereses situacionales. Los intereses individuales son aquellos que genuinamente nace de nosotros aprender y los intereses situacionales son aquellos que nuestro entorno nos demanda. Por ello es que quizás nos vemos interesados por temas que si nuestro entorno realmente no nos demandase aprender, nunca lo haríamos. De allí el que debamos tener cuidado con nuestro entorno, ya que nuestro entorno también nos demanda cierto aprendizaje y nos demandan ciertos hábitos para entrar en él. Cuando pienso en aprendizaje recuerdo mucho algo que me decía mi mamá cuando era pequeña y es que lo del colegio está bien, eso es lo básico. Sin embargo, uno no aprende por una calificación o por quedar bien en el colegio, sino por uno. Y me incitaba mucho que aprendiera acerca de mis pasiones, de lo que me quería dedicar y todos estos temas. Y desde allí comprendí el aprendizaje como un acto individual, como un proceso y un tiempo para mí, no para otro o para una calificación. Pero volvamos a la pregunta que deriva de esta reflexión. ¿Cómo aprendemos? Para comprender esto, leí el libro Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje, escrito por el neurobiólogo Héctor Ruiz. En este, como nos describe su título, se nos hace un acercamiento científico al aprendizaje. De allí rescato dos aspectos relevantes para nuestra reflexión. El primero es la memoria, qué papel juega la memoria a la hora de aprender, y el segundo es en sí el cómo aprendemos. Aquí se menciona este diagrama donde tenemos un estímulo sensorial, la memoria sensitiva, la memoria
memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. A pesar de que este modelo ha sido un poco cuestionado, nos ayuda a hacernos una idea de qué procesos se llevan a cabo cuando aprendemos. Acerca de los diferentes tipos de memoria podemos ver que la memoria sensorial es la puerta de todos los estímulos. Ella se encarga de filtrar y ahorrarnos el trabajo de tener que interpretar y recordar todos los estímulos que tenemos, que son demasiados. Los estímulos entran a través de nuestros sentidos, ya sea el tacto, el gusto, el olfato, la vista, los oídos. Ahora, si hablamos de la memoria de trabajo, o más conocida como memoria a corto plazo, no se le llama memoria a corto plazo porque sea donde todo dure menos, sino porque es allí donde se manipula y se contiene la información que tenemos en el momento. O sea, por ejemplo, cuando nos dicen ¿en qué estás pensando?, podríamos decir ¿qué tienes en este momento en tu memoria de trabajo? En cuanto a la memoria a largo plazo, es la memoria que codifica la información y la que la evoca cuando la necesitamos. Es la que conecta con otros conocimientos previos que tenemos y la que la lleva a la memoria a corto plazo en el momento que la requerimos. Para hacernos una idea, podemos pensar en una pintura. Estos estímulos son pinceladas individuales, son pequeños conocimientos que, si bien por sí solos son un todo, para que nos sean útiles y por lo tanto, pues para que los recordemos, debemos unirlos con otros, debemos generar conexiones. Así lograremos crear una habilidad que nos ayude en el día a día. Cuando, por ejemplo, olvidamos algún dato específico que necesitamos, tratamos de buscar cosas que nos recuerden ese dato, que nos lleven a ese dato. Tratamos de buscar el camino de regreso a ese dato. Puede ser el nombre de una canción, una fecha en específica, lo que fuese. Sin embargo, en el momento quizás no lo recordemos. Y con los días lo escuchamos, lo vemos, viene a nosotros. Bueno, de cualquier forma, lo evocamos nuevamente, viene a nuestra memoria de trabajo y allí generamos nuevas conexiones, ya que al intentar buscarlo, lo unimos con otros temas. Dijimos, esto me recuerda a esto, pero no logro llegar a ese tema. Al recordarlo, lo que haces es generar todo un camino de regreso. Con esto comprendí que al unir diferentes conceptos aprendemos mucho mejor. Esto me recordó la polimatía. La polimatía, según la RAE, es sabiduría que une diferentes conocimientos. Ser un polímata es alcanzar la excelencia en diferentes disciplinas. Uno de los referentes más citados en este tema es Leonardo da Vinci. Y aunque si bien en su época, en el Renacimiento, no habían como tal las profesiones divididas y no existía tanta hiperespecialización, él logró unir diferentes conocimientos de distintas disciplinas en diferentes áreas para así lograr desarrollar muchísimo más el potencial en cada una de ellas. De este tema hablo más en profundidad en este video que te dejo por aquí. Lo cito de forma general, ya que ha sido algo que ha cambiado por completo mi forma de aprender. En el colegio yo veía 11 materias distintas y los conocimientos que aprendía en cada una de esas materias por lo general solo los aplicaba en esta materia, o sea en el aula de clase, solo en esa hora a la semana en las que la veía. Ya al ser autodidacta quise seguir con este mismo modelo de dividir los temas, sin embargo llegó un punto donde al yo estar 100% involucrada en lo que aprendía y al yo estar 100% motivada y dispuesta a aprender, empecé a unir conceptos y me di cuenta de que esto realmente no me era muy útil a la hora de desarrollar un proyecto y llegar a un resultado específico. Una de las cosas que hice para generar más conexiones fue iniciar a usar un Common Placebook o un cuaderno de temas comunes. Esto significa que todo, absolutamente todo, lo escribo en un mismo cuaderno. Este fue un cambio supremamente complejo ya que yo dividía absolutamente todo. Entonces la agenda personal la tenía en un cuaderno, la agenda de otros temas la tenía en otro, inglés en uno, diseño gráfico en otro, storytelling en otro, creatividad en otro, literatura en otro, y esto no fue para nada práctico. Sin embargo, yo seguía con esa estructura hasta que mi hermano, quien fue quien me guió en todo esto, me explicó por qué tener un cuaderno de temas comunes era tan práctico. Y de hecho, Leonardo da Vinci aplicaba este método. ¿Quieres conocer un poco más a profundidad de esto? Te dejo un video de Juli donde lo explica supremamente bien. También allí hay una pequeña entrevista donde les cuento más a profundidad mi experiencia con este tema de un cuaderno para todo. Hace poco escuché que lo que te lleva de 0 a 100 no te va a llevar de 100 a 1000, y esto nos explica muy bien el proceso del desaprendizaje. En el 2021 tengo un pico de crecimiento muy grande, inicio a realizar más conferencias en colegios y mis redes sociales inician a crecer. ¿Qué pasa? Allí desarrollo un ego muy grande donde me costaba muchísimo aceptar algún consejo, alguna retroalimentación, y creía que ya había llegado como al punto máximo de mi aprendizaje. Esto fue un gran error y cuento más a profundidad la historia en este video que te
dejo. Sin embargo, después de realizar una pausa me di cuenta de que no sabía absolutamente nada y que el hecho de llegar a un resultado solo significa que había otro por lograr. Y no quiero que esto se vea como una idolatración al progreso constante y al siempre tener esa ansiedad de más, sino más bien como un deseo genuinamente de saber de que no lo sabemos todo y que tampoco tenemos el afán de llegar a una meta de saberlo todo porque esta es inexistente. Por ejemplo, para aprender un procedimiento debemos aprender cómo se hace, practicarlo y repetirlo muchas veces hasta llegar al resultado que deseamos. Y cuando estamos en este resultado, si hacemos lo mismo, siempre vamos a llegar a este mismo resultado. Siempre si hacemos lo mismo, llegamos a este resultado. Entonces, si queremos evolucionar este resultado, si queremos cambiarlo, ya sea modificarlo para aumentarlo o quizás hacerle algunas correcciones, tenemos que cambiar ese procedimiento, tenemos que desaprender. Para aprender se necesita curiosidad, pero para desaprender se necesita mucha valentía y humildad. Para no dejar de aprender hay que aprender, aplicar, repetir, tener resultados y cuestionar estos resultados, cuestionar esto que nos dio como factor de todo este procedimiento que hicimos. Al cuestionar estos resultados vemos nuevas cosas por aprender y volvemos a aprender, aplicar, repetir, tener resultados y cuestionarlos. Desaprender es lo que nos mantiene vivos, ya que nos motiva a aprender de forma constante. Quizás crecimos en una cultura donde se nos dice acabaste la universidad, acabaste el bachillerato, este es tu título, y se nos da esa falsa ilusión de acabar el conocimiento. Y hay una frase muy común que dice que nunca se deja de aprender. Y superficialmente me parecía muy cliché hasta que comprendí la premisa a raíz de esto. Y es que si bien no necesitamos aprender nuevas cosas, ahora, si volvemos al punto de las conexiones, sí. Sin embargo, no me quiero referir en este punto tanto a aprender nuevas cosas, sino a interpretar un mismo hecho de formas distintas. Para esto ya tenemos el video de la interpretación y creo que la mayoría de mi contenido habla de interpretación, ya que es un punto que me interesa mucho. Sin embargo, tengamos en cuenta esto. No es aprender siempre nuevas cosas, sino interpretar estas cosas que ya sabemos de formas distintas. Retomemos la pregunta del video anterior. ¿Qué pasaría si muero hoy? ¿Habré sido feliz? Tendemos a sentirnos muertos cuando dejamos de crear conexiones, cuando dejamos de aprender. Mi amor por el conocimiento nace en un hogar de escasos recursos, donde una madre soltera me decía que yo podría ser y hacer todo lo que desease, que el lugar donde vivía no era donde debería estar para siempre, y que podía hacer y conocer cosas distintas. Mi madre se endeuda con la mitad de su salario para comprarnos una enciclopedia y 2 libros de cuentos. En el momento no supe cómo estos libros llegaron a mi hogar. Sin embargo, años después supe lo que significó. Mi madre hace esto porque para ella el conocimiento era algo demasiado importante y con esa enciclopedia yo crezco con un gran referente de conocimiento. Recuerdo mucho que mi madre me mostraba diferentes países y me decía que algún día los conocería, que algún día podría ir a esos lugares que yo estaba viendo en esta enciclopedia. Además de ver países, también habían muchos conocimientos y allí empiezo a ver que el conocimiento no era solo lo que me mostraban en el colegio, sino que yo podía investigar mucho más. Desde ese momento comprendí que el aprendizaje no era algo obligatorio y no era algo a presumir tampoco, que el conocimiento no se acumulaba para mostrárselo a otros, sino que era un acto individual, que era vida, que era mi vida, la de mi hermano, la de mi madre y la de todo aquel que quisiera sentirse vivo y no solo respirando. El aprendizaje y el conocimiento es vida. ¿Tú estás viviendo a través de él? Gracias por acompañarme a reflexionar juntos y nos vemos en próximas reflexiones.